conferencia dada por Nick Sandoval. Nick Sandoval es estudiante de pregrado del 10º ciclo de la Escuela Profesional de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus intereses para con su vida profesional son dedicarse a la investigación científica y lingüística de la docencia universitaria. Tiene afines por la lingüística andina, en especial por los estudios fonéticos fonológicos de las lenguas de esa región. Del mismo modo, sus esfuerzos también se dirigen a contribuir con la educación intercultural y bilingüe de la comunidad aymara, tanto en el área de comunicación como matemáticas. Ha participado en el proyecto de estandarización y normalización del léxico gramatical pedagógico aymara-castellano para el área de comunicación y actualmente colaboró con el proyecto de fundamentos lingüísticos y acústicos para la elaboración de un protocolo forense de toma de muestras de voz de quechua. Asimismo, se desempeña como docente de secundaria de los cursos de lenguaje y ortografía. Aplausos, por favor. Muy buenas tardes. Este es parte de lo que es mi proyecto de tesis en general, en el cual trato de ver un fenómeno fonológico en cuanto a las consonantes laringias. En la literatura, las consonantes laringias son llamadas laringalizadas o glotálicas, como lo suele llamarse Torero. Pero yo he preferido llamarlas laringias, ya que el término laringalizadas hace referencia a un proceso fonológico más. Actualmente esos sonidos son fonemas en sí. Por lo tanto, yo considero que laringe sería un término más apropiado. Y bueno, esto forma parte de lo que es mis antecedentes, un marco de antecedentes usado en la cuestión de mi proyecto de tesis para optar al grado de licenciado en lingüística. Y bueno, parte de ese trabajo he hecho este pequeño artículo en el cual persigo dos objetivos. Uno, evidenciar que la convergencia es la postura más plausible, debido a que cuenta con no solo evidencia lingüística, sino también fundamentada en hechos históricos, geográficos, etcétera, etcétera. Y el otro objetivo que persigo es brindar un estado de la cuestión sobre las investigaciones que han tenido como eje central a estos sonidos, a estas consonantes. Para tener una idea más o menos de lo que son las consonantes laringias, en la literatura ustedes lo habrán escuchado como laringalizadas. Y yo le llamo laringias, y hay dos tipos de laringias. Tenemos las eyectivas y las aspiradas. Aspiradas, como por ejemplo en el inglés. Y bueno, en el aymara también, además de aspiradas, también tenemos eyectivas, que se caracterizan porque hay dos mecanismos para hacer estos sonidos. Por lo general, por ejemplo, en las consonantes del español, hay solo un mecanismo para hacer las consonantes que tenemos en esta lengua, que es el pulmonar. Pero para hacer las eyectivas hay otro mecanismo. Además, el pulmonar también se vale del mecanismo glotálico. Y es que en estos sonidos el aire es retenido por unos breves instantes con la glotis cerrada, y en general primero se libera la pulsión del punto de articulación y enseguida se libera la presión del aire que estaba sostenida por las cuerdas vocales, es decir, cuando estaba la glotis cerrada. Y por eso tiene sonidos como anta, por ejemplo. En aymara pan es anta, no es tanta, es anta. Y bueno, eso es más o menos por las consonantes laringias que tenemos en aymara. Tienen las eyectivas y aspiradas. La imagen que tenemos aquí es característico de los sonidos aspirados. ¿Por qué se caracteriza? Porque cuando son realizados, las cuerdas vocales permanecen abiertas por mucho tiempo, después inclusive de haber sido liberada la oclusión en la cavidad oral. Muy bien. En esta revisión bibliográfica que hice a publicaciones como libros, tesis o artículos de investigación, pude notar que los estudios que se han hecho acerca de estos sonidos laringios se pueden dividir en dos grandes grupos. Uno, aquellos relacionados con
estudiar a las consonantes laringias, pero dentro del marco de la relación quechua-aru, y los otros estudios no involucrados, que no tienen este matiz de involucrarnos con la problemática, convergencia, parentesco. Para dar un marco general, en lingüística andina se tiene esa discusión, la relación quechua-aru, si es que debido a que tanto el quechua como el aru presentan semejanzas a nivel fonológico y también a nivel gramatical. Entonces, esto llevó a varios investigadores a plantearse dos posturas, dos hipótesis de trabajo. La primera dice que estas semejanzas en ambas lenguas se debe a que ambas compartieron un mismo parentesco genético. Y ahí tenemos la postura del parentesco genético. Y los otros dicen que no, esas semejanzas se debieron a productos de convergencia constantes, es decir, de contactos lingüísticos entre ambas comunidades. Y ahí tenemos la otra gran postura de la convergencia. Por eso la relación quechua-aru, en la relación quechua-aru pueden encontrarse dos grandes posturas: a favor del parentesco genético y a favor de la convergencia lingüística. Muy bien, la mayoría de las investigaciones acerca de estos sonidos se han marcado aquí, o las investigaciones, por decirlo así, más profundas en cuanto a aspectos teóricos y metodológicos. Y también hay investigaciones que han estudiado estos sonidos, pero ya no como un eje central, sino lo han tocado de manera tangencial, como por ejemplo describiendo de manera general los segmentos en la lengua aymara, por ejemplo, también mencionan a las consonantes laringias. No es su objetivo principal, pero los mencionan. En estos dos grupos podemos clasificar entonces los estudios acerca de las consonantes laringias. Y así tenemos trabajos como los de Harman, por ejemplo, que reconoce 8 series de consonantes eyectivas y expiradas y simples. Cerrón Palomino, el trabajo principal de Cerrón Palomino es, él quiere reconstruir el proto-aymara, la protolengua. Eso podríamos mencionarlo de esa manera. Más adelante vamos a ver ese cuadro, pero antes de pasar a el objetivo principal en esta obra de Cerrón Palomino es reconstruir el protosistema fonológico del aymara, de lo que para él es la familia aymara. Y entonces él entra en una discusión con lo que propone Harman. Mientras que él dice que en la protolengua había 6 consonantes aspiradas y 6 consonantes eyectivas, Harman dice que no, en la protolengua existían 8 series de ese tipo de consonantes. Es decir, Cerrón Palomino no reconoce a la alveolar palatal y tampoco a la africado alveolar. No la reconstruye en la protolengua. Y ese es un poco de la terminología que se maneja. Para Cerrón tenemos una familia aymara con 2 lenguas, el aymara central y el aymara sureño. Esta lengua aymara central tiene 2 dialectos, el jacaru y el cauca, y el aymara sureño tiene el norteño y el intermedio sureño. El aymara sureño es lo que comúnmente conocemos como aymara. Pero mientras para Cerrón el jacaru y el cauca son dialectos, una lengua, para Harman, por ejemplo, son lenguas independientes, tanto el jacaru como el cauca como el aymara son lenguas, y Harman más bien reconoce la familia jaque o jaque. Y bueno, Torero le llama a esta familia como aru. Tenemos esos 3 sectores con diferentes terminologías, pero al final se refieren a la misma entidad lingüística. Luego tenemos los trabajos de Huayco, en los cuales describen la realización de esas consonantes, y lo que destaca aquí es que esas consonantes laringias no se pueden dar antes de una consonante, por ejemplo. Y hasta ese punto podemos rescatar lo siguiente. Podemos mencionar de que precisamente sí existió una protolengua, es decir, de que el aymara y el jacaru y el cauca sí fueron alguna vez una lengua, y prueba de ello es su sistema fonológico. En el sistema fonológico de la lengua jacaru pueden encontrar 8 series de consonantes, tanto simples, eyectivas y expiradas. Eso fue tomado de un cuadro de Lobón, que es tomado a su vez de Harman, donde la aspiración se refleja con dos apóstrofos. Entonces, en el jacaru tendríamos 8 series. La bilabial, la alveolar, esa es bastante particular en esa lengua, la alveopalatal, la dentoalveolar, la africado dentoalveolar, la africado palatal plano, la africada retrofleja, la velar y la postular. 8 series en el jacaru. Hasta la actualidad podemos decir que se mantiene así.
Pero luego a medida que iba desarrollándose esta lengua, vemos que para el Cauqui solo hay 7 series. El Cauqui actualmente tiene 7, no existe la alveolar en su sistema fonológico, la fricada alveolar. Y vemos que parece ser todo tiene sentido, todo tiene una cierta correspondencia con los hechos históricos, porque el aymara, que según los autores como Harman dicen que fue la última lengua que se separó de este tronco común, solo posee 5 de estas series de consonantes. En el Cauca había 8, en el Cauqui hay 7 y en el aymara 5. En el aymara no están los sonidos retroflejos. ¿Sí? En el aymara tendríamos estas 5 series. En la actualidad tenemos estas 5 series: la bilabial, la alveolar, la palatal, la velar y la apóstrofe. Es interesante la tesis de Oliva porque él cierra un gran espacio en la lingüística andina, que es tener un material léxico acerca del Cauca. Hasta la publicación de su tesis no existía. Y precisamente él confirma la existencia de estas 7 series de consonantes eyectivas, aspiradas y simples. Luego hace lo mismo, y en cuanto a los últimos estudios acerca de estos sonidos, tenemos a los surcoreanos Parikir, que a diferencia de las anteriores investigaciones que he mencionado, ellos sí tienen como eje central estudiar a las consonantes laringes, en particular a las eyectivas, y lo hacen desde una perspectiva fonética acústica. Ellos desean describir acústicamente esos sonidos y establecen para ellos 2 parámetros, los temporales y los espectrales. Y en su estudio se enfocan sobre todo en las eyectivas cuando están ante la vocal A. Y esa es una imagen que ellos realizan. Por ejemplo, ellos establecen el parámetro de exclusión, el espacio que existe entre la exclusión y el inicio de la sonoridad de la vocal, la suma de ese espacio con esta exclusión me da el POT y una serie de parámetros más. Y bueno, luego tenemos el grupo B de las otras investigaciones, en donde destaca a los partidarios del parentesco genético, en donde tienen a Orilon y Longacre de 1968 y a Landerman y Campbell, ambos del 94 y 95. Ellos destacan, a nivel general podemos decir que los partidarios de esa postura, de esta hipótesis, es que ellos, es un poco gratuito su propuesta, ya que al ver que en ambas lenguas hay semejanzas, ese es como el único criterio que toman para establecer que existió inclusive un protoquechumaran, como proponen Ori y Longacre. Es decir, no se basan mucho en otras evidencias más como las históricas, geográficas, etc. Solo se basan en evidencia lingüística. Pero en cambio, los partidarios de la convergencia sí han sido muy meticulosos en sus estudios. Y por ejemplo, ellos primero han establecido cuál fue el emplazamiento original de estas lenguas. Y así tenemos a autores como Torero, Santo Palomino, que proponen que el quechua, por ejemplo, se originó en el centro norte de los Andes peruanos, y el aymara tuvo como emplazamiento original lo que vemos ahí resaltado de verde, la costa sur, el centro sur del Perú. Y en base a ello, como que todo empieza a tener sentido en esa teoría y la evolución de la lengua. Este esquema es a partir de lo que propone Adelar en el 2010, en el cual él menciona que, bien, cuando yo reconstruyo el protoquecho y el protoaymara, cuando yo lo reconstruyo veo que hay 20% de semejanzas, y supuestamente en las protolenguas no debe existir semejanzas. Pero ¿a qué se debe el hecho de que existan en las protolenguas este 20%? Que es bastante. Se debe a que probablemente hubo un hecho en el cual ambas comunidades se juntaron, y es un primer contacto en el cual esas entraron en contacto con la redundancia, y producto de ello se desarrollaron en ambas lenguas ciertas características y semejantes. Y a ese primer contacto Adelar lo llama convergencia formativa. Y eso que me permite suponer que antes de esa convergencia formativa, que fue el primer contacto, se puede hipotetizar las pre-protolenguas, y así tenemos al pre-protaymara y al pre-protoquecho. Es decir, el pre-protoquecho no es otra cosa más que solamente quechua sin las semejanzas del aymara, y igual con el pre-protaymara. Y también nos presentan evidencias sociales, como por ejemplo esa, que hasta en la actualidad
en ciertos Andes, en ciertos lugares de Bolivia, hay una estrecha relación entre quechuas y aymaras, que probablemente se debieron a ese primer contacto que sucedió durante la convergencia formativa. Y llegamos finalmente a la evidencia lingüística. Todo parece indicar de que los quechuas fueron el grupo dominante que entró de alguna manera a invadir el territorio de los aymaras, en donde el aymara era la lengua que poseía era de carácter arcaico y complejo, y eso lo pueden ver en su sistema fonológico, por ejemplo, con 8 series de consonantes laringeas, eyectivas aspiradas y simples. Y también otra característica de esas lenguas es, por ejemplo, la riqueza de su derivación verbal. Ellos, para los famosos transiciones. Y también otra característica de esta lengua es que posee muchos deícticos. Es muy complejo el sistema gramatical y fonológico de los aymaras, de la lengua aymara, y probablemente al invadir los quechuas, lo que hicieron los invadidos, en este caso los aymaras, es modificar la lengua del invasor, y es por eso que en la actualidad, solo en algunas variedades de quechua se presenta cierta complejidad, pero de manera un tanto incipiente. Y esas complejidades, por ejemplo, lo vemos en el quechua cusqueño boliviano, en donde hay consonantes laringeas, y es porque precisamente se dio a una convergencia local en el cual los aymaras estuvieron en una estrecha relación con los quechuas. Y entonces, ¿qué prestó el quechua a los aymaras? ¿Qué se prestó del quechua al aymara? El léxico. Básicamente los quechuas contribuyeron a la lengua aymara con su léxico. Y así, la vida posterior compartida por Torero, Adelar, que refutan bastante la teoría del parentesco genético. Y a modo de conclusiones podemos decir lo siguiente. Parece ser que la postura más que cuenta con una mayor evidencia es la de convergencia lingüística, porque no solo se basa en hechos o datos lingüísticos, sino que también en hechos sociales, históricos, inclusive geográficos también. Y la otra conclusión a la cual podemos llegar es que se pueden establecer en dos grandes grupos los estudios acerca de las consonantes laringeas. Uno, relacionados con el debate de la relación quechua-aru, y el otro gran grupo que no es objetivo estudiar a las consonantes laringeas dentro de ese marco, sino más bien de una manera independiente, más allá de la relación que puede tener con el quechua. En este segundo grupo, los investigadores más se enfocan en estudiar a los sonidos laringeos en sí, como lo hizo Pariqui, por ejemplo, en el 2015. Y para ya terminar, destacar la relevancia de los estudios, de ser esos estados de la cuestión, ya que nos permiten ver, uno, en qué estado nos encontramos, y dos, qué perspectivas podemos tomar en cuanto a las investigaciones lingüísticas. En primer lugar, de los sistemas fonológicos de la lengua andina. Eso sería.